Bueno, nuevamente saludarles, buenas tardes, los que se están uniendo, bienvenidos, bienvenidas. Esta es otra sesión de nuestro diplomado del primer módulo, que el tema de hoy es la ficción del Estado-Nación en Centroamérica, la República Liberal, República Autoritaria, el destino manifiesto y la configuración de la República Bananera. Bueno, en esta parte mi compañero Lester es el encargado de dar la introducción y los objetivos de esta sesión para luego yo voy a proceder a presentar a nuestro exponente, nuestro expositor para esta sesión. Gracias, Saxa. Solo me confirman de que me están escuchando por allá. Buenas tardes, compañeros y compañeras Le de escuchamos claro, todo, Lester. de Honduras y del resto de Latinoamérica. Así que, compañeros, Claro. compañeras, me corresponde dar esta pequeña introducción. Mi nombre es Lester Castro, soy parte del Bufete de Estudios para la Dignidad del Movimiento Amplio y siempre contento de estar con ustedes compartiendo este viernes. Me han pedido de que haga esta pequeña introducción con relación a lo que corresponde al módulo de hoy, que es continuamos en el módulo uno y en la sección 2 finalmente para continuar profundizando sobre lo que es el Estado, sobre cómo son las comunidades, cómo es el movimiento social que se involucra finalmente con el sistema que nos está gobernando, digamos. Entonces, ¿cómo se conceptualiza todo eso? ¿Cómo se aborda desde los movimientos sociales populares? Es importante que podamos profundizarlo. Y con relación al tema de hoy, la ficción del Estado-Nación en Centroamérica, una historia de continuidad colonial. Esto es importante de que lo tengamos en cuenta por el tema de la autonomía y la independencia que siempre nos introducen y que se convierten siempre en palabras vacías y que lo repetimos siempre el 15 de septiembre, al menos aquí en Honduras, pero que en la realidad práctica no significa ninguna cosa para las reivindicaciones que hemos realizado e impulsamos de igual forma. Por tanto, es que desde los movimientos populares es urgente preguntarnos sobre todo qué tipo de Estado tenemos y a quién ha servido realmente la llamada república que tenemos hoy. El relato oficial nos dice que con la independencia nacen nuestras naciones, es decir, que tenemos 200 años de existir, pero la realidad es un proceso finalmente inacabado, manipulado por élites criollas y marcado finalmente por la exclusión de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de las comunidades negras, de las mujeres y de las mayorías trabajadoras. Es decir, siempre ha existido eso porque eso es finalmente a lo que el Estado que se propuso nacer supuestamente hace 200 años, es que hace 200 años existimos, ¿no? Nosotros tenemos mucho tiempo de existir y finalmente ese es el desafío, el rompimiento que tenemos que tener en nuestras mentes frente a eso. Y por tanto, frente a una realidad concreta como esa, hay que profundizarla, pero concretamente este módulo propone pues desmontar ese mito del Estado-Nación centroamericano como un proyecto autónomo y democrático y más bien como un proyecto eminentemente fallido, fundado en la exclusión, en el autoritarismo y sobre todo, esto es muy importante, en la dependencia extranjera, desde las repúblicas liberales del siglo XIX hasta las actuales democracias fachadas que tenemos hoy en día finalmente, porque lo que seguimos teniendo frente a las transnacionales, las empresas que finalmente invaden nuestro país, nuestro territorio con sus lógicas de comercio, pues siguen siendo prácticas y lógicas coloniales, racistas y neoliberales que siguen operando bajo nuevas formas, porque hoy pueden ser, digamos, distintas en la práctica, pero en esencia son exactamente las mismas. Entonces, es clave que podamos identificar este tipo de fundamentos de dominación que existen sobre nuestros países, sobre nuestras comunidades. Eh, y aquí se plantea y se me pidió también que hiciera este breve análisis sobre uno de los momentos clave que fue la implantación de la República Liberal en Honduras, que siempre lo venden como el progreso, como que marcó un antes y un después en la historia hondureña, centroamericana,
pero que sí, que eso fue finalmente construida sobre la concentración de la tierra, del servilismo frente al capital extranjero para finalmente entregar lo que sucede también hoy en día a través de diferentes concesiones mineras, hidroeléctricas, como entregamos también en nuestro país frente a otras naciones. Y esto es importante porque sucedió en el pasado y continúa sucediendo hoy a través de diferentes formas. Entonces, la figura de la República Bananera, creada bajo el amparo de ese destino estadounidense, digamos, que rigió las prácticas en el siglo pasado, nos permite entender cómo el Estado hondureño ha sido moldeado como una herramienta de subordinación económica y política al servicio del imperialismo y también de las oligarquías que tenemos en nuestro país, y también en toda la región centroamericana y también latinoamericana. Es finalmente lo que viene ocurriendo, es la práctica que está sucediendo y es importante que podamos identificar eso, porque si no, vamos a seguir repitiendo las mismas historias que desde el tiempo de la invasión, digamos, sobre nuestros territorios, pues continúan las mismas prácticas de este tipo de grupos. Entonces, digamos que ese es el desafío, que podamos discutir, que podamos plantearnos una hora y media sobre este tema y para ver cómo finalmente podemos de una u otra forma verlo en la teoría, pero también los compañeros y compañeras podemos aterrizarlo en la práctica, cómo esto fundamentalmente oprime a las comunidades, oprime a los colectivos y oprime finalmente a nuestras sociedades. Entonces, AXA, si estás por ahí todavía, te devuelvo el micrófono para que puedas hacer la presentación del compañero que va a ser nuestro expositor en este segunda sección del módulo uno de la formación política que se está impulsando desde el Movimiento Amplio, desde el Bufete, desde Fundamento y desde el espacio de Avia Yala. Así que compañeros y compañeras, muchas gracias y comenzamos por acá. Gracias, Lester. Sí, bueno, siguiendo con la sesión de hoy, vamos a presentar a nuestro expositor, que es el licenciado Gustavo Adolfo Zelaya Herrera. Él es licenciado en Filosofía para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde desarrolló una amplia trayectoria académica y docente. También se desempeñó como coordinador de la carrera de Filosofía en la Facultad de Humanidades y Artes de la UNA en varios periodos. Esto pues aportó significativamente al fortalecimiento curricular y organizativo de la carrera. Asimismo, fue catedrático de asignaturas clave como filosofía general, pensamiento latinoamericano y pensamiento centroamericano. Esto pues ha contribuido a la formación crítica de varias generaciones de estudiantes y actualmente se encuentra jubilado. Así que sin más preámbulos, nosotros le damos la bienvenida al licenciado Gustavo para que él pueda comenzar a dar su exposición sobre este tema tan importante que es la ficción del Estado-Nación en Centroamérica. Así que bienvenido, licenciado, y adelante. Gracias. Creo que me escuchan bien, ¿verdad? Le Sí. escuchamos claro. Bueno, para empezar, vean, la discusión acerca del Estado y las características del Estado tiene como fundamento ciertas ideas surgidas en el pensamiento griego de los siglos 7 y 5 más o menos. Y esa influencia, vean, puede verse en muchas categorías del pensamiento político actual. Y algunas de ellas son, por ejemplo, la categoría de ley, de Estado, de libertad, democracia, igualdad, sociedad, comunidad, derecho natural, política, etcétera, ¿va? Y exponentes de estos temas importantes fueron personajes como Platón y Aristóteles. Y pusieron entonces, vean, que las prioridades y necesidades básicas de los seres humanos deben satisfacerse, pero el valor de ese accionar está determinado por el impacto en la comunidad. Existen pues unos reconocimientos al individuo que sirve al Estado y que está educado para la vida pública. Esta gente, estos filósofos afirmaban, ¿verdad?, que el pueblo no era lo suficientemente capaz de ejercer su dominio sobre una comunidad grande y compleja, sino que deben haber personas excepcionales que resuelvan el problema de la relación entre el individuo con la comunidad, entre los intereses individuales con los intereses generales,
Y esos eran lo que ellos llamaban los ciudadanos excelentes, ¿verdad? Los poseedores de las virtudes públicas y privadas. Entonces, aquí vean, esa creencia de que alguien excelente, ¿eh? Alguien más conocedor, es el que debe de guiar a la comunidad, se- va a estar presente incluso en los tiempos actuales, con la figura del ejecutivo como figura central, o del caudillo como el que dirige todo. Entonces, hay una larga historia, ¿va? En esa trayectoria de la influencia del individuo excepcional. Si acaso, decían, existían conflictos en la sociedad, ¿no? Entonces, esos tenían que ser resueltas por el Estado. Se encargaría de armonizar contradicciones que aparecen entre lo individual y lo general, entre el trabajo y el ocio, entre el negocio y el placer, entre el ingenio y la ética, ¿ah? Entre la teoría y la práctica. Entonces, ese es uno de los grandes aportes, vean, para la teoría política actual. A partir de esa influencia, se define al Estado como una organización jurídica que contiene población, territorio, gobierno, y se le considera como una entidad soberana, ¿ah? Que no depende de entidades externas. Mientras que el gobierno se va a encargar de administrar y dirigir al Estado por medio de funcionarios que ejercen el poder político. Esos son lugares comunes que los pueden encontrar en cualquier diccionario o en cualquier manual de política, ¿ah? Pero que entre otras cosas, vean, ocultan el origen clasista del Estado, sin hacer referencia a una característica que es elemental, que el Estado no se encarga más que garantizar la estabilidad y la reproducción del sistema económico y de las formas de control de la sociedad, ¿no? Unas formas que aparecen con el nombre de sistemas jurídicos, sistemas de seguridad, registros tributarios, estadísticas sobre la salud, sobre vivienda, sobre población, el sistema de prisiones, entre otros. Luego, vean, el desarrollo social, ¿no? Ha posibilitado el surgimiento de distintas teorías sobre el Estado, y todas ellas, ¿no? Sin excepción, mantienen un carácter histórico, ¿no? De modo que se puede observar cómo van superándose, cómo se van adaptando, dependiendo del avance social en general, ¿no? En tal sentido, voy a tratar de mostrarme cómo esos tópicos se expresan en las concepciones de la llamada clase política hondureña. El surgimiento de las ideas políticas predominantes en la historia nacional se puede ver de la siguiente forma, ¿ven? Hay una que arranca más o menos de 1800 y se extiende hasta 1870, que son las propuestas ilustradas, conocidos a partir de las obras clásicas de John Locke y de Montesquieu. Se van a convertir en la raíz ideológica, ¿va? De los liberales y los conservadores de aquella época, con algunas diferencias pragmáticas sobre el ejercicio del poder político, pero sin grandes distancias conceptuales. Entonces, esos dos bandos políticos se van a formar, van a conocer los mismos principios teóricos, ¿va? Y los van a adaptar según las conveniencias. Hay otro momento, vean, del desarrollo del pensamiento político en nuestro país que más o menos arranca a partir de 1870 con la influencia de las ideas positivistas. El positivismo es una doctrina, ¿va? Que se utilizó por los grupos dirigentes para establecer y consolidar el capitalismo. Se necesitaba pues una infraestructura conveniente para ese desarrollo, ¿no? Una infraestructura conveniente para la minería, la industria, la explotación forestal, el comercio, para alguna técnica y para alguna ciencia aplicada. En general, vean, casi todos los exponentes de estas etapas de pensamiento en Honduras van a hablar desde y para su época, ¿va? En un momento en que la ciencia social, la ciencia política tenían poco desarrollo. Pero la situación parecía, ¿no? Exigir compromiso político, discurso moral, propaganda periodística y fundamentarse en el discurso de autoridad para ganar algún prestigio, ¿no? En nuestro país, la formación del Estado se puede rastrear con alguna precisión, ¿verdad? Desde 1821. Y su forma actual se va definiendo con la reforma liberal de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa entre 1876 y 1883. Y es probable, vean, que uno de los eventos notables de esa reforma sea lo que se llama la consolidación del Estado Nacional.
diseñado como el aparato político que racionaliza y ordena la caótica sociedad de aquel momento. Y tal intento se manifestó como subordinación de la sociedad a los intereses económicos y políticos de una clase social determinada y en el predominio del Ejecutivo sobre los demás poderes. Eso que llamamos el presidencialismo, ¿va? Que se muestra también, ¿ve? No solo en el sistema político, ¿va? Eso se muestra también en las organizaciones gremiales, en los sindicatos, en los partidos políticos, en las corporaciones municipales, en los patronatos comunales, en las juntas de agua y en gran parte de las distintas formas de organización ciudadana, ¿va? Ese es el eco, vean, de esa herencia caudillista que hay todavía en nuestro país. Sin embargo, la hegemonía del presidencialismo como privilegio del gobernante, como arbitrariedad y menosprecio de los derechos individuales, no ha servido para materializar ideales, ni siquiera para garantizar la coexistencia pacífica de las ideas, ya que tal asunto no puede fundamentarse en políticas duras y coercitivas, es decir, la supremacía del poder. Si la vigencia de la justicia y sin el acatamiento a la legalidad no sirve para mantener ningún orden, ¿no? Ni siquiera para desplegar políticas de transformación como las intentadas por Rosa y Sota, ¿no? Casi a finales del siglo XIX. Sin embargo, esos reformadores supieron que ese proceso podía frenarse debido a la incultura política de los caudillos, a la casi nula tradición democrática y al desprecio de los políticos a la capacidad del pueblo para escoger a sus dirigentes a través del sufragio. Frente a caudillos y caciques políticos que simulaban ser conservadores o simulaban también ser liberales, se creyó necesario gobiernos fuertes con predominio del Ejecutivo. Y en opinión, vean, de Ramón Rosa, se requería de un medio para expresar y realizar las ideas políticas en normas de gobierno, y eso era lo que él llamaba el partido político. Es bien curioso, vean, que él va a tratar de alejarse, ¿va? De las ideas de los bandos tradicionales y de organizar algo que llamó el Partido Progresista para superar las facciones conservadoras y liberales y era según él, una institución indispensable para crear un sistema que prepare la construcción de las instituciones libres y fomente el pensamiento democrático. Es probable que uno de los efectos más significativos de esa reforma liberal no, no solo sea un relativo progreso económico que pretendía conectar al país con el mercado mundial, especialmente el norteamericano. Una de sus consecuencias es la formación, ¿verdad?, de una generación de políticos de raíz liberal que trataron de darle continuidad a esa reforma. Y muy importante en esto será el papel que va a jugar Policarpo Bonilla, el fundador del Partido Liberal en 1891 y edificador de una corriente de pensamiento político en Honduras, ¿no? Entonces, bajo la influencia de Policarpo Bonilla, eh, estuvieron personajes como Terencio Sierra, Manuel Bonilla, Miguel Dávila, Francisco Bertrán, Rafael López Gutiérrez, Vicente Mejía Colindres y Tiburcio Carías Andino. Todos ellos fueron presidentes de la República, es decir, todos formados bajo un mismo pensamiento político, ¿eh? De las ideas liberales. Entonces, Policarpo Bonilla será muy influyente en las distintas facciones políticas que se formaron a partir de 1891. Incluso se le considera el autor principal de la Constitución Política de 1895, ¿eh? Y sus concepciones sobre el Estado serán heredadas tanto por liberales como por conservadores. Decía él, ¿verdad? Esto es textual, ¿no? Abro comillas. Este código asegura la independencia de los poderes públicos, la libertad de sufragio mediante el voto secreto, la autonomía de los municipios, proscribe la pena de muerte, hace exclusiva del Congreso la facultad de legislar, declara anuales las sesiones de la legislatura e indelegables sus facultades, establece una verdadera inmunidad para los diputados, el juicio por jurados para delitos comunes, la imprenta, la garantía del habeas corpus, prohíbe la reelección presidencial y declara constitutiva las leyes de imprenta, de estado de sitio, de amparo y de elecciones. Tiene otro trabajo que se llama Estudios Constitucionales, en donde afirmaban, cito, que la Carta Fundamental es un verdadero pacto entre el pueblo y sus gobernadores, que confiere a estos
derechos son la condición de cumplir sus obligaciones. Se distribuye el ejercicio del poder público y encomienda a unos pocos el derecho de mandar, imponiendo al mayor número la obligación de obedecer. Ese poder no es absoluto, que solo puede ejercerse dentro de los límites que le señala y si son traspasados, como en todo pacto no cumplido, hay derecho de resistencia, único medio de evitar que el código destinado a proteger a los ciudadanos, asegurarles el uso de sus libertades, se convierta en instrumento de opresión. Cierro la cita. ¿Va? Entonces, lo esencial de en la constitución política, según Policarpo unía, era el respeto a la vida humana. ¿Va? Este dato, ¿ven? Después lo vamos a ver en casi todos los partidos políticos. En esas expresiones, al igual que en los pensadores de la época independentista, ¿va? Se nota el uso de categorías propias de la ideología liberal, muchas veces empleadas de forma acrítica y desconectada de los procesos sociales. Tal característica aparece constante en gran parte del pensamiento político hondureño, de cualquier bando político, ¿eh? Que repiten fórmulas y hacen suyas ideas políticas para darle un poco de prestigio y de solidez al discurso. A pesar de ello, parece vean, que en liberales y conservadores hay acuerdos, de modo que se muestran con un pensamiento político bastante homogéneo en cuanto a la forma de gobierno, la división de los poderes públicos y las relaciones entre poderes, las funciones del gobernante, el papel del ciudadano, la democracia participativa y el origen de las leyes. Posiblemente vean su principal diferencia consiste en quién debe gobernar y a qué grupo económico hay que representar. Hay una serie de principios, vean, que tienen esos partidos tradicionales. Entonces, en el caso del Partido Nacional, ¿no? Estos, según su minuta política, ¿va? Se apoya en cuatro principios, que es el bien común, la solidaridad, subsidiariedad y la equidad. Afirman entonces que en la sociedad es donde se realiza la persona y que el bien personal debe subordinarse al bien social. Tienen una visión que dice, "Ah, somos un partido político mayoritario, humanista, cristiano e incluyente, con liderazgo ético, que promueve los cambios para transformar el país en democracia, libertad e igualdad de oportunidades. Y una misión que propone ellos, somos una organización política democrática con líderes transformadores y con una agenda ideológica moderna vinculada a todos los sectores sociales para generar crecimiento y bienestar del pueblo. Para la acción política, ellos sostienen que se hace uso de medios democráticos, ¿va? Respetando la voluntad de las mayorías. Y es fundamentalmente humanista. Coloca al hombre como fin primordial y consigue su realización plena dentro de la sociedad hondureña. Condena los privilegios, sea de quien sea la procedencia. ¿Ah? Por su parte, el Partido Liberal declara que su vocación que es republicana, democrática, representativa, y acepta como fuente legítima del poder público la voluntad del pueblo expresada en comicios libres y honestos. Habla de la igualdad de oportunidades en la actividad política, en el acceso al trabajo y en el bienestar económico, y propone como condición del desarrollo, ¿ven? La educación pública y gratuita, la protección de la cultura, y establece como principio fundamental la inclusión social, las libertades económicas de iniciativa, de inversión, de comercio, de competitividad, de contratación y de empresa, de modo que la producción económica responda a los conceptos de desarrollo sostenible, asegurando la distribución de la riqueza. ¿Ah? Se pronuncia también por la autodeterminación de los pueblos. En cuanto a la visión, afirma que la finalidad fundamental de ellos es conquistar y ejercer el poder público mediante procedimientos democráticos, etcétera, ¿va? Con objeto de mantener la integridad del Estado de Derecho y de fortalecerlo, privilegiando al ser humano, garantizando la libertad, la justicia, el bienestar económico y social, así como la elevación y promoción de la educación y la cultura. Parece, vean, después de leer eso que dicen esos dos partidos, que las definiciones ideológicas no es tan importante en ello, ¿no? Especialmente cuando aplican programas económicos y desarrollan prácticas proselitistas. Para la tradición política lo importante es el proceso de mercadeo de figuras y mientras que la discusión de los elementos fundamentales se desarrolla en los medios de comunicación, ¿no? No interesa tanto pues la precisión ideológica, ¿no? Pero sí la buena propaganda
la encuesta de opinión. Y la decisión del militante del partido, pues gira en torno a la sonrisa y la fotografía del personaje sin considerar el contenido del discurso. ¿Va? Incluso en esas agrupaciones hay personajes con aspiraciones electorales carentes de discurso, pero que tienen imagen, o agentes políticos envueltos en escándalos en relaciones con la narcoactividad y otros problemas legales que lo resuelven con un buen mercadeo de la imagen, ¿no? Entonces, tratan de hacer creer que la política y la economía son cuestiones separadas. Eso implica, ¿ven?, la creencia de que la teoría política no es necesaria para la praxis política. ¿Va? Un rápido análisis de ambos planteamientos indica que las diferencias de contenido no son tan graves. Las propuestas de ambos partidos, que en teoría representan ideologías diferentes, muestran más bien muchas coincidencias. ¿No? Y esto se ve con más claridad, ¿no?, cuando les ha tocado gobernar el país. De hecho, convierten al Estado en una especie de botín que se reparten entre familias poderosas y la clientela política, y aplican las mismas medidas económicas. Hacen suyas las prácticas de ajuste estructural impuestas por el Fondo Monetario Internacional y, particularmente, ¿va?, profundizan la dependencia general respecto a los Estados Unidos de América. Incluso, parece, ¿verdad?, que en los nuevos partidos políticos se muestran muchos de esos aspectos propios de las agrupaciones políticas tradicionales, de tal modo que se puede suponer que esos nuevos grupos políticos no son más que derivaciones de la tradición política, ¿va? Una herencia, ¿va?, de esa tradición política, ¿va? Desde 1950, ¿ven?, hasta 1982 más o menos, nuestro país se vio envuelto en una especie de renacer democrático, ¿no?, y en constantes golpes de Estado también, efectuados por militares. Los esfuerzos por industrializar el país y la creciente urbanización evidencian el lugar preponderante del Estado en la promoción del desarrollo económico. Este periodo es el momento de la Guerra Fría y desde Honduras se impulsó la intervención en los conflictos internos de otros países centroamericanos gracias al apoyo militar de Estados Unidos. El país pues se convirtió en una base militar para controlar la región, ¿no? A partir de 1982, con gobiernos civiles electos y de supuesta influencia liberal, el país entra en una fase altamente represiva, expresada en una progresiva militarización de la seguridad, corrupción administrativa, desaparición forzada de personas, asesinato de opositores considerados de izquierda, ¿ah? Es decir, se pone en práctica la doctrina de seguridad nacional que privilegiaba al Estado sobre las personas. Aquí es importante indicar, vea, que tanto gobernantes y funcionarios provenientes del Partido Liberal como del Nacional implementaron esa doctrina, se identificaron y justificaron la represión interna y la intervención en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Desde inicios del siglo XX, todo el contexto nacional será determinado desde los Estados Unidos, al formular cuál debe ser el camino, recomendando medidas como la apertura de la economía nacional y la promoción de las exportaciones no tradicionales, una reducción drástica del gasto público para disminuir el déficit y el inicio de programas de privatización para desmantelar las empresas estatales. En enero, vean, de 1982, un sector de la empresa privada dice al gobierno lo siguiente, vean, abro comillas, ¿no? Se ha hecho evidente en los últimos tiempos la urgencia o importancia de llevar a cabo medidas profundas de reestructuración y saneamiento financiero de empresas autónomas y organismos descentralizados. Así, lo primordial entonces será liberar mercados, reducir la participación del Estado y lograr un crecimiento económico, ¿no? Entre otras cosas, todas esas medidas, ¿va?, significaron, ¿va?, la reducción del gasto público destinado a programas sociales, deterioro del sistema de salud, de la educación pública, de los derechos laborales, encarecimiento de los alimentos, de la vivienda y aumento de la deuda. En teoría, vean, el sistema desarrollado en Honduras garantiza condiciones de igualdad a las personas, ya que se parte de las condiciones que el Estado establece para todo, ¿no? Pero en el proceso unos van quedando en el camino, pocos se enriquecen y se generan escenarios de brutal desigualdad
no solo económica, ¿ah? Sino que en el campo de las decisiones políticas ya no se promueven los intereses comunes, sino los que concentran la riqueza, deciden por todos. Y el rol original del individuo queda aplastado por unas nuevas decisiones colectivas, el de las grandes corporaciones privadas y de la oligarquía. La aplicación de medidas neoliberales profundiza las desigualdades, disminuye los ingresos y aumenta la ganancia de las empresas. Frente a eso emerge el carácter compasivo del Estado y pone en práctica planes de ayuda social que promueven la calidad social. Esos programas sociales son de corto plazo, no sostenibles. Por tal motivo, me hace creer que los responsables de resolver el problema son los mismos pobres con su trabajo, con su ahorro, con las remesas que envían desde el exterior, y de ellos depende pues, el progreso individual. Así, se deja de lado cualquier referencia a la responsabilidad social y se olvida el rol del Estado en la generación del bienestar de todos los ciudadanos. De otro modo, pues, en una sociedad donde rigen las supuestas leyes naturales del mercado, solo podrán triunfar y sobrevivir los más aptos. La pandemia, vean, de COVID-19 fue un claro y macabro ejemplo del desinterés estatal por la salud de la mayoría. Con las medidas del Fondo Monetario Internacional se trata de potenciar el mercado libre, ¿verdad? De eliminar las regulaciones, de reducir el papel del sindicato, establecer unidades de producción en donde haya garantía de mano de obra barata y estimular la intervención del Estado a favor del capital y de las corporaciones. Estas son las que ponen los precios, la demanda se decide en campañas de mercadeo sin importar el contenido de los productos. Muy parecido esto a la actividad política donde las prácticas del mercado se trasladan a la escena política, ¿va? En donde solo importa, ¿va? El- la apariencia del personaje y no se genera ningún discurso, ¿va? Y esto último parece que es algo esencial, ¿ven? En la política tradicional en Honduras. Es una forma carente de contenido, centrada en resaltar los aspectos más superficiales de la vida y de los personajes que pretenden elegirse en gobernantes, en donde lo fundamental es la promoción de la imagen. Bien sabemos, vean, que 2009 es un momento de quiebre en la política tradicional. Entre otras cosas, se rompe el bipartidismo y aparecen nuevas formaciones políticas. Desde ese año, el Partido Liberal no ha estado en el poder y la alternancia en el poder entre nacionalistas y liberales desaparece, pero entre ellos forjan una derecha que repite las promesas electorales de siempre, ¿va? Hablan de seguridad, de empleo, de educación, de combate a la pobreza. Y además incorporan al discurso, ¿va? Unas consignas que son propias del fascismo, ¿va? Hablan entonces también de Dios, patria y familia, ¿va? Lo principal, ¿verdad? Es que han podido estar en el poder político o ser derribados por golpes militares. En eso consiste su fortaleza, ¿ah? En una fuerza militar que solo puede actuar cuando lo indica el poder hegemónico. En particular, esto lo vimos con el gobierno de Juan Orlando Hernández, representante de esa derecha, que solo pudo sostenerse con el respaldo de una facción liberal, del capital financiero, un sector de la empresa privada, una fuerza militar y policial, y sobre todo los Estados Unidos a través del Departamento de Estado y el Comando Sur. En el periodo de la llamada normalización democrática, ¿ah? Entre comillas eso, ¿ah? De normalización democrática, se instauró una nueva ley fundamental. Aunque esa norma, vean, que surgió de una Asamblea Nacional Constituyente en abril de 1980, para elegir, y después se convoca elecciones en noviembre del 81 para elegir a las máximas autoridades, en definitiva, no fue producto de un auténtico consenso nacional. En la Asamblea Nacional Constituyente de 1980 no estuvieron representados todos los sectores de la población hondureña, puesto que fue conformada, vean, por grupos vinculados a las altas esferas del poder económico, empresarial, religioso y militar del país. Por eso, esa constitución, en vez de ser la consecuencia de un genuino pacto social, es un acuerdo entre los militares y los dirigentes de los partidos políticos tradicionales, cuyo objetivo no era romper con el pasado autoritario y construir un nuevo orden social, sino mantener los privilegios obtenidos gracias a ese pasado. No se cumplieron dos características básicas de la teoría liberal para aprobar una ley fundamental.
que es la libre elección de los representantes del pueblo para crear la Constitución y la aprobación de la misma mediante consulta directa, ¿va? Tal cuestión no es importante, vean, para los grupos dominantes y tampoco es algo extraño en la historia nacional. Más bien, los que han controlado el Estado provocan mayores diferencias económicas, incrementan la desigualdad, acomodan la normativa jurídica de acuerdo con sus intereses e introducen un elemento que parece novedoso en la práctica política tradicional y no es más que la vinculación del grupo dominante con el narcotráfico. Por otro lado, después de la ruptura constitucional de 2009, algunos sectores políticos debaten entre comillas, sobre la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente para refundar el Estado, una especie de bestia negra para los grupos más conservadores, es decir, para casi toda la clase política, ¿va? Lo que se puede afirmar es que es un tema político importante por discutir, si es que hay interés en debatir con argumentos. También se corre el riesgo de fracasarse en interminables discusiones, como lo hicieron los filósofos de la época medieval, discutiendo sobre cuál es el origen de los conceptos. Especialmente, vean, si se pretende dejar en manos de supuestos expertos el esclarecimiento del término refundación y no se reconstruye a partir de las necesidades sociales y considerando los intereses de los más desfavorecidos y de grupos sociales excluidos. Ese proceso de definición será otro tema, ¿va? De las costumbres políticas tradicionales de siempre, ¿va? Que no conducen a nada. La tradición liberal, ¿ven? Que se apoya en la creencia de que el principio primero de la justicia política es el respeto y la promoción de la libertad individual. En consecuencia, el Estado acepta que en principio los proyectos personales de los ciudadanos son elaborados libremente y con conocimiento de causa. Son buenos y deben ser protegidos sin importar su contenido. Esta idea supone que existe una identidad entre la libertad y la justicia social. Siendo así, se considera que es suficiente, ¿va? Un mínimo de leyes y un papel reducido del Estado que se encargará de garantizar las libertades individuales para hacer efectivo un máximo de justicia social. Fuera de las minutas doctrinales de los partidos liberal y nacional, ¿va? En donde parecen coincidir en muchos aspectos, se complica encontrar aportes teóricos de parte de sus representantes que enriquezcan las propuestas partidarias. Por ello, de forma intencional, voy a hacer uso de las ideas de un pensador norteamericano. Es un importante exponente de la filosofía política liberal. Se llamó John Rawls. Él propone lo siguiente: las instituciones de la democracia liberal son una construcción moralmente admirable. No se trata de destruirlas, sino de recobrar su impulso original. La función de esas instituciones no es asegurar el orden establecido ni legitimar desigualdades, sino hacer posible una convivencia social justa, considerando el respeto a la diversidad. Por ello, en una sociedad bien ordenada, las personas adquieren derechos a una parte del producto social a través de ciertas acciones alentadas por los acuerdos existentes. Entonces, él va retomando toda una serie de ideas, ¿verdad? Que provienen de las ideas que se llaman contractualistas modernas de John Locke, de Rousseau, de Thomas Hobbes y de Immanuel Kant. Rawls supone, vean, que la libertad y la justicia social son inseparables. Solo que el concepto de libertad que propone es el de igual libertad de todos los ciudadanos. En su opinión, la intervención del Estado debe orientarse a crear una cierta igualdad de posibilidades de vida para todos, sin imposiciones que signifiquen arbitrariedad. Formula, ¿va? Una solución de tipo procesual para el problema de la justicia. Así será justa toda intervención estatal que sea un proceso justo, sin importar su resultado último. Y si la igual libertad, ¿va? Es el valor operativo primario, solo podrá ser justo el proceso en donde en cada paso interviene la voluntad de todos. El Estado puede y debe promover esa igualdad de posibilidades de vida que todos estarían dispuestos a aceptar en un diálogo sin prejuicios sobre lo que es bueno o lo que es malo. Es decir, cuando todos estén sometidos a lo que él llama un velo de ignorancia, ¿va? Rawls supone que ese velo, ¿ven? Coloca
a todos, nos coloca a todos en una situación desinteresada respecto a los propios fines y solo conocemos los hechos generales acerca de la sociedad humana, que entendemos los problemas políticos y los principios de la teoría económica, que conocemos las bases de la organización social y las leyes de la psicología humana. La posición original es una situación hipotética de igualdad entre individuos racionales colocados tras un velo de ignorancia en donde deben escoger los principios básicos de organización social. Esa posición incorpora las exigencias de una elección moralmente significativa de los principios de una sociedad racionalmente estable y genera la posibilidad de contar principios de justicia válidos para todos. En palabras suyas, el proyecto del Estado y las instituciones no establece un fin dominante como el de la unidad religiosa o el de la máxima excelencia de la cultura, y mucho menos el de la potencia y el prestigio nacionales, a que se subordinan los objetivos de los individuos y las asociaciones. La intención pública reguladora es más bien la de que el orden constitucional realice los principios de justicia. Y esta actividad colectiva, si es el principio aristotélico, es justo, debe experimentarse como un bien. De acuerdo con esto, ¿ven? Ninguna de las doctrinas religiosas, filosóficas y morales que existen en una democracia liberal pueden servir como base para la justificación de principios de justicia compartidos sin que tales principios resulten razonablemente rechazables por quienes sostienen doctrinas diferentes. Esas doctrinas él las llama doctrinas comprensivas. Son los sistemas de creencias, de valores, las concepciones del bien, etcétera. Entonces, podemos suponer que con todo esto anterior que dice Rawls, van a estar de acuerdo los herederos del liberalismo en Honduras, es decir, todas las agrupaciones políticas formalmente reconocidas. Pero de esta concepción se desprenden algunos problemas, ¿ven? Por ejemplo, ¿ven? Es obvio que no existen sociedades cerradas y que con la globalización se desarrollan transacciones que impactan en el reparto de los bienes. Hay otros actores sociales que influyen en las condiciones económicas sociales de la sociedad, pero que no pertenecen a ella como ciudadanos o miembros y no están obligados a respetar los principios de justicia acordados entre los ciudadanos, como puede ser el caso de los empresarios, las organizaciones e instituciones que actúan a nivel mundial, en el comercio internacional, el turismo y las finanzas, incluso en la promoción de las guerras. Por otro lado, existen otras personas, vean, que viven en la sociedad y no poseen la nacionalidad del país anfitrión o que son ilegales. Por ello, no se puede saber en qué medida tienen derecho a que los principios de justicia de ese país valgan también para ellos. Con frecuencia son los menos favorecidos. Y el ejemplo más reciente puede verse en las políticas migratorias de la llamada Sociedad Democrática Occidental, que no reconoce el derecho de los migrantes. Igual ocurre en los países de tránsito de migrantes. Morgan, él pretende establecer una serie de criterios y principios de justicia que no dependen de las particularidades históricas y culturales de cada sociedad específica. Pero la aspiración de delinear una sociedad justa no puede ser enfrentada de igual manera por alguien de Nueva York o por una mujer lenca, etcétera, ¿va? Las propuestas de Roll también, cuando habla de la posición original, ¿ven? Es en donde se trata de seleccionar principios de justicia para todas las personas, sin considerar nacionalidad ni concepciones. Y el problema está en que para transmitir esta argumentación a toda la humanidad, no se dispone de una base institucional suficientemente extensa que podría imponer las reglas a las cuales se hubiera llegado hipotéticamente para todo el mundo en el estado original. Además, la selección de los principios de justicia en la posición original debería dirigirse a una estructura básica común de la sociedad mundial, lo que no sería compatible con la permanente existencia de la soberanía de estados nacionales o de grupos de estados. Mucho más complejo en condiciones de imposición de sanciones de parte de países más poderosos que otros. Además, nos podemos preguntar, ¿no?, si bajo los principios de justicia están cobijados las miles de personas asesinadas en Palestina. Las propuestas teóricas, ¿no?, de representantes del liberalismo al estilo de este autor parecen desconocidos para el liberalismo local, que no solo incluyen a los partidos tradicionales. Más bien, la política tradicional está lejos de construir una alternativa programática o ética.
no utiliza el ejercicio de contrapeso, sino una lógica de oposición contra todo tipo de cambios, y muy a menudo sin legitimidad ni transparencia. Las acusaciones cruzadas, las filtraciones en los medios, las investigaciones selectivas, olvidando las muy graves del pasado cercano y los fallos judiciales como aroma político, no han hecho sino aumentar la desconfianza en las instituciones. Las diferencias entre partidos políticos y los choques entre poderes no son nuevos, vean, pero sí adquieren un carácter particular. No se trata solo de una disputa por el poder, ¿no?, sino por la dirección misma del Estado. El Ejecutivo y los nuevos medios parecen cuestionar el status quo, no solo en el quehacer político, sino en lo administrativo, en lo cultural y en lo institucional. Los nuevos liderazgos y cabezas de las instituciones del Ejecutivo no admiten que exista, por ejemplo, un sistema de salud que no cura, que no llega a tiempo, no admiten que exista un sistema educativo que no educa, y tampoco van a admitir que existen estructuras de seguridad que no protegen, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve un Estado que no funciona para los ciudadanos comunes, sino para sus propios funcionarios o para sectores con poder real? Esta crítica, bien, conecta en lo profundo con sectores amplios de la población, que aún sin compartir todos los métodos de la tradición política, en especial el rol fundamental del presidencialismo, sí sienten que alguien, por fin, dice lo que muchos piensan. La pregunta entonces no es si el gobernante tiene razón en sus diagnósticos, sino qué tipo de soluciones plantea el conjunto social. ¿Qué es lo que plantean? ¿Va? Más concentración de poder, más personalismo, menos controles. Al mismo tiempo, vean, la crisis de esta democracia supuestamente participativa, ausente de democracia real, con partidos aislados de la base social, parece otra anécdota política más, donde tenemos graves síntomas de una democracia que perdió sus canales naturales de debate, de propuestas, de renovación y aceptación de los cambios mundiales. Si los partidos no logran reformarse, recuperar el diálogo con la sociedad y ofrecer opciones creíbles, están condenados a la irrelevancia. Y en este vacío surge la tentación de líderes fuertes o de mesianismos partidarios, con discursos con poco pensamiento, pero que se vuelven muy atractivos para la ciudadanía común. Estamos en suma ante una encrucijada, ¿va? Ni el inmovilismo de las instituciones, ni el autoritarismo de los líderes institucionales, ni de los controles son viables a largo plazo. Se requiere una reconstrucción en profundidad o la acción de un nuevo contrato social, una nueva forma de entender la política, que ponga en el centro de la política pública a las personas reales, con sus problemas, necesidades concretas y su legítima expectativa de vivir con dignidad, con una mínima dignidad. Para todo esto se requiere un enfoque humanista, ¿ven?, con el ser humano como centro y razón de ser. No habrá oposición creíble, ni sociedad movilizada, ni instituciones legítimas si el sistema sigue ignorando una verdad elemental. ¿Ven? El ser humano debe ser el valor central, por encima del Estado, por encima de las religiones, del dinero o de cualquier interés particular. Las instituciones, sean partidos, sindicatos, iglesias o el propio gobierno referencial, la gente, ¿va? Y mujeres de hoy y del futuro también, con necesidades urgentes, con sueños aplazados, con promesas incumplidas. Cuando las estructuras fallan, no solo es impacto social, ¿no? Aunque en nuestro país, bueno, la debilidad de las estructuras públicas, de las instituciones, etcétera, no han sido producto de traiciones, ¿no?, sino que son producidas por algo que parece normal en la práctica tradicional partidaria: romper convenios, ¿no?, la corrupción, la impunidad, acomodar pactos a intereses particulares, subordinar necesidades de la población para privilegiar grupos hegemónicos. En eso se han sido coherentes, ¿no?, todos los grupos políticos. Diversos acontecimientos, ¿no?, muestran que el Estado esté envuelto en crisis, ¿no? Nada raro, vean, que un Estado esté envuelto en crisis, ¿no?, ya que la conflictividad es propia de cualquier sociedad, ¿no? Esta condición no es un derivado directo ni se origina exclusivamente en el golpe de Estado de 2009, tampoco en la descarada corrupción o en los vínculos del crimen organizado con el poder político. Es un proceso propio del sistema económico, ¿no? En especial la suposición de la tradición política de que el Estado es su Estado,
algo tan real de finales del siglo XIX. ¿Eh? Además, los grupos del poder simulan que su trabajo es por el bien común, compiten entre ellos para acaparar más poder. Y el ejemplo no solo está en las justas electorales, lo podemos ver en sus códigos penales, en las prácticas clientelistas, en la capacidad material de poder corromper grupos sociales. Esa acumulación de engaños, de fracasos de políticas públicas, de los subsistemas educativos, de la salud, han creado indignación y profundizado la brecha entre la pobreza y la riqueza. ¿Ah? Esa crisis del sistema político se muestra en que el Estado se le ha despojado de su función reguladora de conflictos, tal y como lo expresa la normativa liberal imperante, dejando de lado el hecho de que el Estado es tal cosa porque fomenta y resguarda derechos fundamentales que sirven de sustento a la estabilidad social. Con la suerte, de que aquí todo es diferente, ¿verdad? Todo es distinto, en donde la oposición es muy moderada, sea de origen tradicional o sea nueva oposición, sea popular o sindical, y se nota, vean, cuando desde los grupos de oposición política, ¿ah? De cualquier color, se pide defender al Estado de Derecho. ¿Ah? Son peticiones que refuerzan el sistema, pero con otros actores. Al menos esto no es revolución, ¿ve? Esto no transforma nada, pero si se logran reformas de cualquier temperatura, pues serán pequeños pasos adelante. ¿Va? Se trata entonces de crear, de cambiar lo siguiente, ¿va? Que la política sea percibida como tarea de especialistas o de profesionales que viven de y para la política. Esa idea que reduce la política al escenario político, a las instituciones, asambleas, al ejecutivo, a las municipalidades, etcétera, ¿no? Como individuos excepcionales, al análisis y la comprensión académica. Esto deja por fuera al grueso de la población, cuando es en ella en donde recae la legitimación del sistema social en el cual se apoya la esfera política. ¿Va? Se trata entonces de diferenciar la política como el espacio de concentración del poder en las instituciones del Estado, como monopolio y saturación del poder físico y simbólico. Lo político debe considerarse bien, como el espacio de la sociabilidad cotidiana en donde todas las personas, los colectivos, las instituciones interaccionan y ejercen el poder, no como posesión, sino como la capacidad colectiva e individual de transformar según los intereses compartidos. Por último, vean, para cerrar, la política, ¿va? En su esencia, ¿va? Debería ser el arte de construir caminos para que la vida sea más digna, no un juego de egos entre élites desconectadas. Si las instituciones no recuperan esa brújula ética, ¿va? Si no recuerdan que existen para servir, no para servirse, ninguna reforma será suficiente. ¿Va? La verdadera resistencia no vendrá de un partido o de un discurso, sino de ciudadanos que, cansados de ser espectadores, exijan que cada decisión, cada ley, cada lempira que se invierta tenga un rostro humano. Gracias por la paciencia de escuchar. ¿Va? Muchas gracias, licenciado Gustavo. Pues ha sido un enorme placer, creo que para todos, poder estar escuchando sus conocimientos y de alguna forma aportando más a la formación nuestra, a la realidad que nosotros vivimos en Honduras. Y para hacer un poco una conexión, y es que en la sesión pasada pudimos conocer como conceptos como el Estado-Nación, el Estado plurinacional y un poco más amplio en todo Centroamérica y Latinoamérica. Y hoy justamente estamos aterrizando a lo que es nuestro país y vemos cómo poco a poco se ha ido configurando, impermeando este modelo hegemónico tradicional que oprime y que además ha perseguido y ha de alguna forma violentado los derechos de las mayorías y que se opone a los cambios, cambios que si no son para su propio beneficio, no le importa en lo absoluto lo que la ciudadanía, lo que los pueblos, lo que las comunidades pues tengan que sacrificar. Entonces, en el marco de esta segunda sesión del módulo uno, vamos a comenzar a abrir el micrófono para las personas que tengan dudas, para que el licenciado Gustavo pueda ir respondiendo. Ya conocemos un poco la modalidad de esto, levantamos la manita y les voy dando la palabra para llevar un orden aquí en esta sesión.
Adelante, Ramón. La pregunta es la siguiente: ¿cómo desmontar este sistema de gobierno hegemónico por parte de los que nos gobiernan solamente para ellos? Porque, como sabemos, en el caso de Honduras nos gobiernan tres familias y se quedan con el 80% de la producción bruta de la nación. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a desmontar lo que es este tipo de gobierno que para nosotros es un gobierno opresor? Ramón, la pregunta es muy compleja, Ramón, porque yo puedo dar una receta, puedo inventar una fórmula de cómo hacerlo, y lo más importante es que cualquier respuesta a cómo desmontar este régimen actual no puede partir de la opinión de alguien que se considere experto, ¿no? Algo personal, algo particular, sino que debe de tomar en cuenta, ¿va? Cualquier salida a crisis, cualquier salida o búsqueda de transformaciones sociales, ¿va? Debe empezar en las comunidades, con la organización de las comunidades, con la formación en las comunidades, con la movilización de ellas, ¿va? Con propuestas surgidas desde las comunidades, pero no surgidas de una torre de marfil, ¿va? Con alguien que se considere académico o muy preparado, sino que en conjunto con más personas, organizadas o no organizadas. Entonces creo que uno de los pasos para ir superando estos momentos o este orden social, debe ser eso, ver cómo nos vinculamos con las comunidades nuestras, con nuestras organizaciones locales. Y ahí ir generando las discusiones, ¿no? Para ver qué cosas hay que hacer, qué pasos se pueden dar. Eso diría yo, Ramón. Muchas Muchas gracias, gracias. licenciado. Sí, a ver, también tiene la mano levantada Josué Mariano Cárcamo. Adelante, compañero. Buenas noches, compañeros. Aquí una pregunta es lo siguiente, cuando nos referimos a las familias que controlan Honduras, ¿verdad? Bueno, tenemos a Chuy Cafati. ¿Quién es Chuy Cafati? El papá de Marcela Cafati, la esposa de Héctor Zelaya. Chuy Cafati, dueño de Café Maya, accionista y aportante al Partido Nacional. Él es un capitalista de derecha. ¿Cómo podemos desmontar esto si las familias que controlan a Honduras están emparentadas con la familia presidencial? ¿Qué podemos hacer aquí? Una de las cosas es lo que usted propone de entrada, ¿va? Saber quiénes son, señalar quiénes son. ¿Mm? Votar contra ellos, ¿va? Si alguien cree que el sistema electoral es una salida, es un camino para lograr transformaciones, pues por ahí se puede ir. Pero tener bien claro, digamos, que eso que se llama Honduras, ¿va? Ese botín que se llama Honduras para esa familia, que no solo es una, como la que usted menciona, son muchas más, es un grupo poderoso, ¿va? Y que ese grupo poderoso, digamos, no va a estar dispuesto a dejar sus privilegios. Entonces, hay que luchar contra ellos. De toda forma posible, ¿va? Pero que esas formas de lucha, ¿va? No van a ser un invento o un traslado de otros lugares, de otras prácticas para nuestro país, porque tenemos otras condiciones muy diferentes, ¿va? Entonces, sí es importante tener claro, ¿va? ¿Quiénes son esos grupos económicos? Y cuando usted dice un empresario de derecha, pues yo no sé si habrán empresarios que no sean de derecha, ¿va? Creo que no hay excepciones. Y la importancia de toda esta discusión, de toda esa forma que usted hablaba, de darnos cuenta quiénes son los que gobiernan, ¿va? También es importante saber que los que aparecen como gobernantes, los políticos, los representantes de partidos políticos, solamente son eso, ¿va? Una apariencia, que atrás de ellos hay algo más fuerte, más poderoso, ¿va? Y que esos poderosos se ponen de acuerdo con cualquier político, ¿va? Para seguir en el poder, para seguir controlándonos. Entonces, señalar quiénes son, sí, sí es importante, pero no solo es una familia, recuerda, es un conglomerado, ¿ah? Con relaciones internacionales importantes también. Gracias, licenciado. Avanzamos al siguiente compañero. Luis Fernando tiene la mano alzada. Adelante, compañero. Sí, ese es uno de los problemas, pero ¿qué hacer? O sea, la pregunta es, ¿qué hacer?
porque imagínese usted que ahora hay nuevos oligarcas, ahora hay nuevos millonarios. Imagínese que ahora esto ha procedido de familia ya hasta dejando herencia, pues. Para muestra un botón, Ramos Soto murió y apareció el hijo, ya apareció el hijo ya como heredero en la política. La pregunta de esto, licenciado, es cómo concientizar a la persona que deje votar por los mismos momias, los mismos que nos han oprimido durante siglos, se puede decir. Muchas gracias. Organizarse, compañero. No hay de otra. Y concientizar en las comunidades a las poblaciones locales, ¿no? No hay otro camino, porque el hecho de que yo pueda tener una propuesta de qué es lo que hay que hacer, es posible que sea falsa, ¿no? Si no se deriva, si no nace de la discusión colectiva, de los intereses de la gente, ¿ah? Pero no va a salir, digamos, todos los caminos de cambio, de transformación de la cabeza de alguien excepcional, ¿no? Entonces, estaríamos siempre de acuerdo, ¿vean? Con la vigencia del caudillo, del personaje más importante de la comunidad, porque es el que más brilla, el que más tiene conocimiento o más dinero, ¿va? Entonces, la organización a partir de las comunidades, eso es lo que hay que hacer. Nuevamente, gracias, licenciado. La compañera Flor Aguilera también tiene la mano levantada. Buenas tardes. Pues agradecer porque la verdad que estos temas son tan interesantes que, que nos despiertan. Dejamos de estar ah, tan dormidos como estamos como sociedad. Em, Estos espacios nos ayudan a aprender, ¿verdad? Para ser hombres y mujeres que podamos defender con seguridad y autoridad nuestros derechos. Eso, en el caso mío, yo vivo donde Corporación Dinan, dueños, la familia Facusé, tiene una empresa donde nos dan gran contaminación ambiental y nos contaminan los ríos, nos echaron a perder un río tan precioso como el río Leán y hemos visto, yo era niña en ese tiempo cuando montaron la empresa y tenemos una empresa de más de 30 años en la comunidad y no tenemos un proyecto que nosotros nos haga sentir orgullosos como sociedad de decir, esto nos ha aportado Corporación Dinan, donde se han llevado riquezas de nuestras tierras porque sacan grandes cantidades millonarias de nuestra zona y nosotros como sociedad hemos estado dormidos y cruzados de mano. Decían ahí los compañeros que participaron anterior, ¿qué podemos hacer como sociedad para cambiar? Y la verdad que, como dijo el licenciado, tenemos que empezar por nosotros, estar organizados, porque yo creo que esta situación que tenemos en nuestro país la podemos cambiar solamente organizados, como cuando se hizo el gran cambio de la huelga del 54, ¿verdad? Son cosas que tienen que ser nuestro referente para hacer grandes cambios en Honduras y en nuestros pueblos. Estoy aprendiendo, me siento animada. Gracias. Gracias, compañera Flor. Esta más que una pregunta es un comentario y así hay varios comentarios en el chat de esta reunión en Zoom. También tenía la mano levantada la compañera Tania López, así que adelante, compañera. Buenas tardes, compañero. Yo más que todo hacer como una pequeña retroalimentación, al igual que la compañera, que los compañeros preguntaban qué podemos hacer. Entonces, nosotros como sociedad y jóvenes que estamos aprendiendo poco a poco, es organizarnos para entrar a la política y si queremos hacer un cambio, hacerlo nosotros mismos, ¿verdad? Animar a todos los compañeros que están aquí, los que preguntan qué podemos hacer, es organizarnos, compañeros, aprender más de estas oportunidades que nos brindan, de aprender sobre la política y en fin, cómo organizarnos. Eso más que todo.
Gracias, gracias compañera. También la compañera Magda Díaz tiene la manito alzada. Pedirles que a los que ya participaron poder bajar la manito para darles la oportunidad a todos los demás y no pues yo confundirme al momento de dar la palabra. Adelante, Magda. Tiene el micrófono cerrado, Magda, sí, para que comience a hablar. ¿Hoy me escuchan? Claro, Hola. compañera. Buenas tardes, saludos a todos. Soy Magda desde el Campamento Digno de Gilamito. No había tenido el placer y el gusto de saludar del comienzo de este diplomado porque había tenido mala conexión primero con la señal, luego con mi teléfono. Pues aquí estamos. Eh, Creo, compañero, de que es muy importante, ¿verdad? Lo del tema del compañero. Sabemos muy bien, ¿verdad?, de que desde décadas enteras, desde años, desde siglos, ¿verdad?, las empresas privadas nos oprimen, siempre seguimos siendo esclavos de cualquier partido que nos está gobernando. No tenemos creo que estamos muy sabidos, ¿verdad?, de que nosotros, como movimientos social y populares que podemos salir adelante para poder terminar, ¿verdad?, con el capitalismo que nos tiene jodidos desde décadas enteras. Y recalcar un poquito, compañeros, a todos y a todas desde donde nos escuchan, ¿verdad?, de que tenemos que ser muy sinceros para hablar. Nos cuesta mucho organizarnos, formarnos, perdemos muchos compañeros, ¿verdad?, de lucha por defender nuestros bienes comunes y naturales. Son procesos que nos cuestan sangre, nos cuesta criminalización de compañeros, etcétera. Y compañeros, lo que nos molesta a nosotros es cuando comienza la política tradicional, los partidos tradicionales. Creo de que si estamos claros nosotros, ¿verdad?, que la política tradicional es que nos tiene jodido, de que las empresas privadas, que cualquier gobierno que está gobernando da prioridad a las empresas privadas y no a su pueblo, nos volvemos tan pendejos, compañeros. Creo de que ya es tiempo de que lo poquito que nosotros logramos, no es que hemos logrado poquito, hemos avanzado mucho. En esto siento de que en la organización del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, 17 años de dignidad, 17 años desde que comenzó, ¿verdad?, el Movimiento Amplio con la huelga de hambre, se han logrado a nivel nacional, no solo en nuestro departamento, muchos objetivos, con cabildos abiertos a rectificar no más proyectos extractivos. Y creo de que, compañero, que no debemos de permitir nosotros que la política, estos partidos tradicionales nos sigan teniendo pendejos a nosotros con bolsa solidaria que vienen cada 4 años. Les hablo así de esa forma, compañeros, porque ahorita ya vamos a cumplir los 8 años del campamento de Gilamito, y nosotros ahí solo una vez hemos visto los diputados de Atlántida, pero cuando comenzaron este periodo que está terminando ahorita, queriendo buscar el voto, de ahí no hemos vuelto a ver a nadie. Entonces, ¿por qué permitir nosotros eso? De que nos vuelvan pendejos la política partidaria. No, compañeros. Si queremos terminar con eso, como preguntan los compañeros, que cómo hacemos para terminar con esto, para que las empresas privadas no nos sigan jodiendo, que no pagan impuestos, como dijo la compañera Flores. Eso es cierto también. Igual, yo estaba pequeña cuando Dinán entró aquí al Valle del Leán y nos vinieron a contaminar el río de Leán igual. Entonces no es posible, compañero, más de 30 años de eso y nadie hace nada. Luego estos 3 proyectos extractivos que ya están instalados, de que no pagan impuestos, y nosotros los pobres, una chiclera que queramos poner, hay que pagar impuestos. Entonces aquí solo nosotros organizados es que podemos terminar con esto, pero no permitir que lo que hemos logrado, cuando viene la política, los echen a perder, que nos vuelvan enemigos entre comunidades, entre vecinos, porque eso es lo que nos mata a nosotros, compañeros y compañeras. Bueno, y es un gusto, ¿verdad?, participar y no permitir eso. Sigamos adelante. Yo creo que hemos emprendido, hemos comenzado con las candidaturas independientes, y también eso igual.
En las candidaturas independientes no tenemos que permitir que cualquiera también quiera decir que ya se comenzó a trabajar en todo eso, a recolectar firmas y todo eso para las candidaturas independientes. Y yo soy muy celosa y soy muy, a veces estamos en unos tiempos que no tenemos que confiar ni en nosotros mismos. Creo de que no tenemos que permitir que cualquiera diga que quiere ser alcalde, que quiere ser diputado, porque nos joden también, porque hoy eh, no hay que confiar, porque si nosotros nos metimos en eso de candidatura independiente es para cambiar el país, para moldear el país, para ya no seguir siendo esclavos del capitalismo. Entonces, esa es mi participación y gracias, compañeros, por darme la participación. Saludos. Gracias, compañera Magda, recibimos sus palabras. Solo comentarles que el enlace de la asistencia, de la participación de esta sesión ya está en el chat de esta reunión, aquí en Zoom, para que puedan anotarse como que presentes y activos en esta sesión. Y también el compañero Carlos está pidiendo la palabra aquí en el chat, así que adelante, compañero Carlos. Disculpen que no tengo la opción técnica para abrir mi cámara. ¿Me permiten hablar? Adelante, compañero. Muchas gracias. Me ha gustado mucho la participación del compañero Gustavo. Yo lo felicito por esta intervención. Una reacción espontánea mía es que, y para que lo tomara en cuenta Gustavo y el grupo, es que parece ser que después de la Revolución Francesa, la humanidad se inspiró en estos valores universales de la confraternidad, la igualdad, etcétera, ¿no? Que fueron retomados más adelante por instituciones políticas como los partidos tradicionales que tenemos en el país. Estos partidos, llámese nacional o liberal, se ocuparon de retomar estos principios básicos universales del liberalismo, pero que en la práctica se fueron mimetizando poco a poco, abierta o sutilmente, en prácticas autoritarias. Y eso lo podemos ver a través de la misma exposición que nos hace el compañero Gustavo. Lo interesante de todo esto es encontrarnos que estas prácticas autoritarias en nombre de la libertad, del bien común, la equidad, la igualdad, etcétera, se han también transferido culturalmente a las instancias de la sociedad civil, como los patronatos, ya lo señalaba Gustavo, patronatos o organizaciones no gubernamentales de desarrollo, y eso resulta preocupante porque ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que hay que hacer para revertir desde el ser humano común y corriente que está ahí desde la comunidad para, para convertirnos en un nuevo ser humano para enfrentar esta carga que ya está encima de la conciencia humana, en el sentido de que el pensamiento está realmente cooptado por el neoliberal, el capitalismo, y ahora en forma de neoliberalismo colonial en sus distintas formas, partidarias o no. Pero me llama la atención esto de que cómo también esto se expresa en lo micro, en lo local, y si somos más exigentes con Gustavo, nos vamos a ir a encontrar en el núcleo familiar, hasta en el núcleo familiar, que tenemos prácticas no tan democráticas. Dejo esto no solamente para mí, sino que para el grupo y para Gustavo, a ver si hay alguna reacción. Muchas gracias por esta participación que me brindan. Gracias, compañero Carlos. No sé, alguna reacción por parte de Gustavo. Y luego pediría una participación más para ir cerrando esta sesión. Sí,
Gracias, Carlos. Totalmente de acuerdo, Carlos, con usted. Es decir, uno de de las consecuencias más graves, digamos, de la formación que tenemos desde la escuela, desde la casa, desde antes de ir a la escuela, es cómo nos van internalizando en la conciencia toda una serie de conductas, de categorías, que la vemos como normales, ¿eh? El control sobre alguien, la imposición sobre alguien, el fajazo para que el niño se eduque, ¿ah? El golpe para que la gente entienda. Entonces, todas esas cuestiones autoritarias, esas prácticas, son tan normalizadas que no nos asustan y las ponemos en práctica nosotros mismos. Entonces, el hecho de cambiar en algo, ¿ah? Un poco de esas actitudes desde la casa ya sería un paso bien pequeño, ¿no? Es como el estilo de los zapatistas, ¿va? Con su caracol, que va avanzando muy lentamente, ¿va? Porque en nuestra cultura, digamos, es posible que los cambios, que las transformaciones que uno busca, ¿va? No sean tan rápidas. Eh, eh, no vayan a velocidad de crucero, ¿va? Sino que muy lentamente, ¿va? Y no en décadas, ¿eh? Es posible que se tarde mucho más. Pero eso tenemos que entenderlo también como la Pero sociedad mire que nuestra, ¿va? bajaron los, Está siendo controlada, regulada, forjada a partir de un modelo de pensamiento, ¿ah? Del pensamiento único occidental. Pero hay ciertos ejemplos mundiales que han surgido, ¿ah? Y uno de ellos es la resistencia palestina, ¿no? Otro de ellos, la resistencia zapatista, ¿va? Es decir, en diversos lugares del mundo, ¿va? Nosotros vemos que hay ciertos cambios de conciencia y ciertos cambios de práctica, pero que eso no se puede hacer tan rápidamente, no hay manera. Yo no tengo una respuesta sobre cómo hacer esos cambios, pero sí hay ciertos procedimientos que nos pueden ayudar y que pueden empezar en la casa, ¿va? Gracias, compañero Gustavo. Antes de pasar al compañero Marcos, le damos la palabra al abogado Víctor Fernández, también compañero, integrante del Movimiento Amplio y del Bufete de Estudios para la Dignidad. Así que adelante, Víctor. Gracias, compañeros, compañeras. Gracias, Gustavo, por tu presentación y por las reacciones, preguntas y comentarios, sugerencias de los compañeros y compañeras que estamos acá en este proceso de formación. Gustavo, quisiera permitirme en esta parte recordar lo que estamos abordando en este primer módulo, que es el rol del Estado en la configuración de esta realidad que tenemos como sociedad, como pueblos, como mundo. Eso me parece importante, es decir, que tengamos en cuenta el rol de los actores, lo determinante que terminan siendo en apariencia, en forma y y en lo sustancial detrás de esto. Eh, y también otras estructuras que han aparecido aquí en la discusión, como los partidos políticos y las formas de participación que tenemos como sociedad. Yo quisiera, Gustavo, que pudieras hacer algunas valoraciones sobre una respuesta en apariencia fácil que dijiste, que luego la retomó alguna compañera, que luego de la descripción de la realidad histórica que has hecho, la pregunta es, ¿qué hacer? Y respondiste, organizarse. ¿Organizarnos para qué, Gustavo? ¿Qué modelo de organización necesitamos para enfrentar esta realidad? Organizarnos, Víctor. ¿Sí? Te interrumpo, Víctor. Organizarnos para hacer algo distinto, ¿ah? Pero el modelo de organización o el modelo posible de sociedad no va a surgir, digamos, de una discusión entre varias personas en grupos políticos, sino Ujú, que a partir de las comunidades ujú. organizadas. Sí, esa es una pregunta que tenía yo que me parece que además de tu respuesta,
la podemos ir debatiendo individual y colectivamente. El modelo de organización que nos impone el sistema, por ejemplo, pues el sistema se expresa jurídicamente y te dice, organizate en la comunidad, en patronato, organizate en junta de agua, organizate en comité de no sé qué cosa, pero ¿cómo buscamos un modelo de organización y qué características debe tener ese modelo de organización? El partido político es lo que más nos convoca finalmente porque es el mecanismo, el vehículo, el carrito mediante el cual se llega supuestamente al control del Estado. ¿Quién hace funcionar el carrito de la política? ¿Quién hace funcionar el Estado? ¿Y a qué vamos nosotros? Al partido y al Estado. Me parece, compañeros y compañeras, sin perder las pasiones, esa es una reflexión que nos está dejando la realidad, no en Honduras, en América Latina. Y nos la viene dejando ya tiempo, Gustavo, con procesos que nos generan mucha motivación y que cuando asumimos la práctica nos genera mucha frustración, porque tiene que ver con el modelo de persona, de pueblo y de organización que estamos asumiendo en la vida práctica. Nosotros entendemos que los cambios no son de la noche a la mañana, mucho menos si lo que, no estamos, lo que estamos proponiendo no es una revolución en los términos clásicos de revolución que cambia de tajo las cosas. Máxime si lo vemos como proceso. Pero me gustaría también, Gustavo, que pudiera reflexionar cómo procesamos la frustración que te deja el hecho, por ejemplo, de que aquí habemos 80, no sé cuántos, 100 compañeros que estamos participando en este proceso de formación. En cualquier momento, alguno de nosotros se postuló, no sé, puede ser que haya gente que haya postulado cargos, tenga un cargo, pero cuando está en el cargo, eh, reproduce el sistema porque el sistema tiene sus propias dinámicas de hacerte que lo reproducís. Pero cómo se desanda, cómo se deja de repetir el modelo que te están imponiendo. De eso se trata este proceso de formación. Es decir, es un proceso de formación política para la transformación. Y no se transforma sin organización, como dijiste, eh, pero también no se transforma si la organización no entiende la dimensión de su responsabilidad transformadora. Si no lo entiende la organización y tampoco lo entiende la persona que está siendo parte de la organización. Hoy, por ejemplo, lo que decía Magda, muchos de la gente que conocimos en procesos de lucha, pues están siendo gobierno, han sido gobierno en Honduras, en Bolivia, en Ecuador, en El Salvador, en Nicaragua. Es decir, ¿dónde puede afincarse la reflexión para ese modelo de organización con conciencia de que lo que se ocupa es cambiar ese modelo de Estado, de sociedad, que termina convirtiendo en sociedades elitistas, es decir, o controladas por élites, eh, y el desafío que siempre nos planteamos como organizaciones, como pueblo, fácilmente lo hemos venido abandonando o ha sucumbido en la lógica que te impone el sistema. Me gustaría esta reflexión porque casi todas las personas que estamos aquí somos personas organizadas, y estamos en este debate de cómo dar un salto cualitativo para aportar en este trazo de la historia, en este trayecto de la historia, a impulsar el proceso de transformación. Sí, fíjate que uno de los, no sé si de las cargas más fuertes que los hondureños soportamos, y no desde ahorita, ¿va? Desde mucho tiempo, desde antes de la independencia, ¿va? Es la presencia del caudillismo. ¿Ah? En otro lenguaje, el presidencialismo, o la importancia del presidente del patronato, del tesorero de la Junta de Aguas, etcétera, ¿va? Es decir, esas estructuras de organización que el Estado impone, ¿va? Que están bien formalizadas, que incluso aparecen en algunos normas de Estado, eh, eh,
te dicen que deben de ser respetadas. Va para inscribir una organización, va a tener que tener que un presidente, un tesorero, un secretario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo romper con ese esquema? Que centraliza las funciones, las decisiones en una o dos personas. ¿Cómo ir contra eso? ¿Cómo hacer que la organización sea realmente democrática, horizontal, que las decisiones sean colectivas? ¿Cómo hacerla? Que sea una organización colectiva que no tome en cuenta esas jerarquías eh, eh, que te impone el sistema. ¿Va? Si vas a participar como candidato independiente, vas a hacerlo con las reglas del sistema. ¿Ah? Y el sistema te va a caer encima. Entonces, ¿cómo organizarnos sin las reglas del sistema? Ya no como candidato electoral independiente, sino que en las comunidades, rompiendo esa forma esa estructura jerárquica. Entonces, creo que esa estructura jerárquica refleja esa tendencia caudillista que hay en nuestro país, y no solo en nuestro país, ¿va? En casi toda América Latina, ¿va? Que el más grande, el que habla mejor o el que está mejor formado, ¿va? Debe ser el presidente, ¿verdad? De tal cuestión, de lo que sea el nombre de organización. Entonces, ¿cómo romper con ese esquema? ¿Ah? Ese problema yo no lo puedo, no puedo dar una respuesta cómo hacerlo. Pero pienso yo que las comunidades se pueden ensayar para ciertas formas de organizaciones más horizontales, ¿ah? Sin esa distribución de cargos, ¿ah? Sino que se roten, no sé, pero puede salir de las comunidades, ¿no? Puede salir. Gracias, Gustavo. Ahora, antes de pasar a la última compañera, por cuestión de tiempos, porque tenemos que respetar los horarios de los compañeros y las compañeras, vamos a encender nuestras cámaras. Le pediría al compañero Lester que pueda hacer la captura de pantalla para que quede la memoria de que estuvimos en esta segunda sesión del diplomado. Así que todos encendiendo nuestra cámara y Lester, si nos puede dar señal para que va a tomar la captura de pantalla. Ahorita. Nos avisa Lester cuando ya la haya tomado para darle la palabra al compañero Marco. Y con él estaríamos cerrando esta sesión. Hola, no lo vayan a quitar. Todavía lo estoy haciendo. Listo, gracias. Gracias, Lester. Y de antemano lo molesto con una cosita más que no es del tema. Si nos puede abrir el portón, por favor. Estamos afuera llegando a la oficina. Ahora sí, compañero Marcos, adelante para ir cerrando esta sesión. Sí, Gustavo Celaya hace rato había hablado bien ya de un sistema y de dos ejemplos a nivel mundial de formas organizativas, que es la resistencia palestina y las comunidades zapatistas. Porque lo que yo lo veo, lo que veo estos asuntos cuando hablamos de Estado, de globalización, yo lo ubico más en un terreno de cosmovisiones, ¿no? Esto viene de una cosmovisión, llamémoslo así, o ideología occidental, que separa sujeto y objeto, que genera una diferencia entre humanidad y naturaleza, y que está organizado actualmente en un sistema internacional de estados que generan articulados en un mercado mundial, ¿no? Que va generando las pautas sociales y culturales. Entonces, pero tenemos esta cuestión que digamos, que genera todos estos problemas, estas limitaciones. Pero por otro lado,
si nos hemos ido asomando, los que se han ido asomando, los estudios que existen, las personas que son de comunidad lo saben, desde otras cosmovisiones no se separa sujeto y objeto, no se separa naturaleza y humanidad, y se vinculan, se generan otras articulaciones más colectivas, más del bien común, etcétera, ¿no? Pero efectivamente estoy de acuerdo con Gustavo Zelaya. El punto de partida va a ser esos trabajos organizativos desde comunidades, en un proceso bastante difícil y complicado, ¿no? Porque está muy difícil renunciar, por ahí en el chat dice, está muy difícil renunciar a todo esto que existe del sistema occidental, ¿no? Eh, todo lo que existe, dinero, riqueza, etcétera, etcétera. Gracias. Adelante, Gustavo, para ir cerrando esta sesión. No, pues no tengo más comentarios que hacer y es solamente dar gracias por la invitación y con gusto para cualquier otra ocasión, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos y a todas las que estuvieron durante toda la sesión. Recordarles la importancia de participar en el Classroom para que podamos estar al día con las actividades y con la formación que dicta este diplomado. Nos encontramos nuevamente el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde con un nuevo expositor. Así que muchas gracias y buenas noches a todos y a todas. Gracias. Feliz noche. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches.